El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, toda una institución para brindarle apoyo, para brindarle ese cariño con ancho ánimo a una población humildísima, proletarios del campo, como se le llama desde el punto de vista de ese vocabulario de izquierda. Pero es gente muy humilde que necesita de instituciones como estas y de buenos amigos como los que pueden acercar su caridad, arrimar su hombro a esas causas tan justas y tan necesarias para poder ayudar a salir a las personas y las familias atrapadas con una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y se necesita de mucho apoyo económico, de mucho apoyo moral, pero también económico, de mucho esfuerzo, una vitalidad y una formación cristianísima también de las personas que están al frente de esa institución. Por eso insisto que los buenos y las buenas dominicanas deben brindarle su apoyo a instituciones como estas. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para formar jóvenes en alto riesgo. Ese es un espacio para usted poner su caridad, poner a prueba su formación cristiana también y apoyar ese tipo de instituciones que son importantes. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, señores, Estados Unidos, ese estado de Tennessee, son cosas que uno nunca podía pensar que en un país como Estados Unidos, tan organizado, un país que los ríos, para salirse de su cauce, y eso son cosas raras. Hay un río que siempre se ha desbordado toda la vida, que es el Mississippi, no hay duda. Pero los americanos siempre le han construido a ese río sus muros, toda esa zona de San Luis, que son zonas Missouri, que son zonas bajas del río. Y el río cuando levanta mucho, pues se desborda y hace muchísimos daños. Pero ellos le tienen unos diques especiales y los Estados Unidos han trabajado muy seriamente con su medio ambiente. Entonces, ahora mismo están surgiendo tantas cosas en Estados Unidos, además de esos incendios que son pruebas
de todo ese efecto contaminador, porque hemos dicho Estados Unidos es el país más contaminador por lo grande de su economía. Pero desde luego es un contaminador no tan sucio, por ejemplo, como otro gran contaminador que es China, que China es un gran contaminador, tan contaminador como Estados Unidos, pero es más sucio que Estados Unidos. Estados Unidos tiene más controles que los chinos. Y las pruebas son las cantidades de cientos de miles de megavatios a carbón, producido a carbón, la energía. Entonces, pero en Estados Unidos están ocurriendo muchas tragedias, y no solamente Estados Unidos, también hay que decir que en Alemania, en Europa, en países desarrollados, 21 muertos en Tennessee por desbordamiento y deslave, cosas que uno, por ejemplo, lo hizo en Colombia. Bueno, suceden esas cosas en Colombia porque la gente se muda cerca de las laderas, en la cercanía de los ríos, pero que en Estados Unidos esas cosas están bien definidas y bien, ¿cómo diríamos?, con sus normas medioambientales y de hábitat bien claras. Pero bueno, para sorpresa, ahí están 21 muertos en Tennessee y habrán desaparecido y todo eso. Usted va por China, las mismas inundaciones enormes, va a Alemania, las inundaciones fueron terribles, República Checa, Bélgica, Francia, todo. Es por doquier. España también, hay muchas zonas de España que son inundables también y que se desbordan estos ríos y hacen unos daños extraordinarios. Entonces el mundo anda muy mal, donde una parte vienen los terremotos, otra parte son los vientos, las lluvias, otros son los fuegos, los incendios, que es una cosa de loco. Pero, señores, hay que ver que todavía hay negacionistas del clima en esos países desarrollados, y Verbigracia, el más conspicuo de los negacionistas fue el propio presidente Trump, que sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre medio ambiente. Imagínense ustedes lo grave de eso. Incluso el de Brasil, un país con menos cultura de desarrollo y con menos cultura medioambiental que esos países. Entonces llega un Bolsonaro también negacionista, con unas posiciones que caen en la indecencia. Y entonces una parte reguladora como es Brasil, una selva ahí amazónica reguladora del clima, por esa tupida selva tropical ahí, y sin embargo se patrocina la despoblación, y bueno, una cosa que es un escándalo global. Pero es penoso ver países ya, como repito, con estos países desarrollados con una conducta de países subdesarrollados. Nosotros, pero ahora están pasando, por aquí pasan los huracanes y ciclones y muchísimas cosas pasan y nos dejan muertos. Pero en Estados Unidos ya las cosas se están complicando de tal forma que, pues, dígame, por doquiera. Las zonas subtropicales de Estados Unidos impactadas muy fuertemente por estos ciclones, hasta Pensilvania y Nueva York incluso. Vientos huracanados de tormentas, diríamos, eventos climáticos típicos de los climas tropicales. Pero ese desorden climático del globo se ha venido advirtiendo con mucha antelación y hubo mucho desinterés, se le ha puesto más interés al desarrollo, al bienestar, que es muy cuestionable porque entonces vienen estos eventos y ahora, ¿de qué vale usted vivir muy cómodo al lado del bosque, una casa muy bonita, pero viene una fuerte sequía, como ha pasado en California, y miles y miles de hectáreas, señores, regiones de España, una región de España grande puede ser el símil con esos incendios de California, es una cosa tremenda. Y entonces la economía de esos países se van a pique, de esos estados se van a pique porque son daños cuantiosísimos.
Entonces una familia que vive en el bosque ve incendiarse su vivienda y todos sus bienes, los establos, se pierde todo, y entonces ahí comienzan tal vez a hacer conciencia de lo que realmente está pasando con el globo. Pero es lamentable ver esas cosas tan frecuentemente. Bueno, aquí en La Romana, señores, en La Romana hubo un policía que se atrevió a hacer lo que nosotros hemos dicho que se haga. Claro, la jefatura de la policía parece que lo ha represaliado al policía, porque yo creo que hasta preso está el policía, porque ese policía gaseó una fiesta privada, pero ilegal, porque todavía existen las restricciones, y el hombre gaseó, parece que le echó una lata de gas lacrimógeno en la fiesta para disolver la gente. Y ese fue el método que Manuel Fermín sugirió hace mucho, al principio de todos estos teteos, léase, de todas estas indisciplinas y todos estos irrespetos a la autoridad, y estas violaciones y estas burlas a la sociedad misma, haciendo todos estos desórdenes callejeros masivos, bares abiertos, consumiendo bebidas alcohólicas, fumando la juca y qué sé yo, y droga, y haciendo exhibiciones de desenfreno ante la autoridad, y la autoridad como de brazos cruzados. Y yo decía, bueno, en vista de que la policía ya probablemente esté agotada de tantas exigencias, de tantas violaciones, que lo mejor, lo ideal para disolver estas manifestaciones tabernarias de las calles y de los sitios muchas veces cerrados también, que donde se celebraban esas fiestas durante todo este año y pico de toques de queda y tiempo de sección. Yo pedía, señores, en vista de que ya no se puede reprimir más, porque si le dan con las macanas, protestan. Los policías si tiran tiros, entonces eso es peor. A los policías los reciben a botellazos, los reciben con piedras, con objetos contundentes y hasta tiros. Entonces yo planteaba que lo mejor es gasear esas reuniones ilegales, clandestinas. Entonces vimos que ese policía en La Romana, digo yo, parece que me oyó y tomó la decisión de gasear una de esas fiestas. Pero la jefatura le ha llamado la atención. Pero eso no son antimotines, esas no son herramientas antimotines. Y una población o un conglomerado de personas violando la ley, no es gente que está amotinada. Y entonces, si estas son herramientas antimotines, ¿por qué la policía no las puede usar? Además, no son nocivas para la salud, simple y llanamente son un gas molestoso. Yo creo que él no usó el gas lacrimógeno, fue el gas pimienta, qué sé yo, pero es un gas lacrimógeno también. Pero esos gases lacrimógenos lo que molestan, pican mucho en los ojos, molestan, hacen lagrimear a la gente, y entonces es tan molesto que usted tiene que abandonar el sitio y buscar agua y echarse agua. Eso es como los roedores, los roedores de que usted le pone warfarina. La warfarina, mucha gente piensa que esos venenos no son efectivos porque el ratón no ve que se muere el ratón. Entonces uno compra estos productos tan caros y entonces uno no ve el efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa warfarina que se usa como raticida, el ratón, cuando la consume, porque es un sebo, entonces eso le rompe los vasos capilares y eso le da una sed intensísima al roedor. Y tras el agua,
buscando agua por exceso, por la sed que le ocasiona ese rompimiento de vasos sanguíneos por el veneno, entonces el ratón tiende a morir lejos de donde ha consumido la warfarina, porque es lo que sale a buscar agua, una fuente de agua el ratón, son inteligentes también. Y sale a buscar y muere lejos. Y muere también lentamente, porque no es fulminante, no es un sulfito de zinc, por ejemplo, un producto de esto que mata al instante al roedor. Pero esto lo mata, es una muerte lenta. Entonces, el gas lacrimógeno lo que hace es que pone a la gente loca que tiene que salir a buscar agua y echarse agua en los ojos. Yo saludo que ese policía tiene mi aprobación total por ese uso del gas lacrimógeno o gas pimienta, no sé qué gas fue que usó por allá. Señores, se ha tomado una decisión en el gobierno que yo creo que es risible. No le voy a decir que sea frutatorio, pero es risible que ahora, en pleno siglo XXI, en pleno año 2021, señores, que el gobierno haya detectado los dueños de los terrenos donde está ubicado el Palacio Nacional. Y eso me ha movido mucho a risa, porque ya, digo yo entre mis adentros, decía yo, señores, ahora solo falta que los terrenos donde está el palacio sean de los Vicini, porque los Vicini son los dueños de todo. Todo lo que es tierra le encanta a los Vicini. Yo no he visto familias más terrícolas que esa. Eso le encanta a la tierra a los Vicini. Y entonces, como los Vicini tienen tanta tierra y tienen tanto solar y tantos reclamos, digo yo, es probable que ahora termine siendo de los Vicini ese terreno. O de la familia Pellerano, que es una familia vieja de esta de la ciudad, o que la familia Peñavalle, que el papá de Peñavalle tenía muchísimos terrenos también. En resumen, puede aparecer ahora una familia de esta, o a quien quiere favorecer el PRM con este pago. Porque si se identifican los dueños, es para pagarle la tierra. Pero no es sospechoso que la gente aquí, yo no entiendo, a veces los gobiernos, cosas tan, diríamos, eso es intrascendente desde el punto de vista de los intereses nacionales del país, porque yo me pregunto, esos terrenos, ahí funcionó la Receptoría General de Aduanas de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando que Estados Unidos tomó las aduanas en los años, me imagino, 1905 o 1907. Tiene que haber sido por esos años, los años de la convención. Con Mon, pero antes de Mon Cáceres, ya eso se había adoptado, siendo Mon vicepresidente de Morales Languasco, creo, en 1905, fue que se firmaron esos acuerdos para la administración financiera, o mejor dicho, aduanera de los Estados Unidos en la República Dominicana con fines de pagarse los dineros que se le debían a los bonistas norteamericanos y a los dueños de la Santo Domingo Improvement, que fue la compañía que había comprado los bonos, qué sé yo, los capitales más los intereses de Harmon y de los europeos acreedores del país. Entonces, Estados Unidos tiene que haber construido ese edificio año 1907, 1908, probablemente, 9, 10, no sé. Pero ahí se ejerció, después que Estados Unidos comenzó a cobrar su dinero, esos terrenos, no sé a quién los Estados Unidos le compraron o de quién adquirieron esos terrenos o si lo ocuparon en forma arbitraria y crearon ahí esa Receptoría General de Aduanas. Pero ahí se ejerció el gobierno de Horacio Vázquez. No sé si el gobierno de Vicini Burgos, no sé si se ejerció ahí 2 años, pero
el gobierno de Vázquez se ejerció ahí, donde estaba la Receptoría General de Aduanas. Entonces, después de Vázquez, Trujillo también siguió ocupando esa casona, o la mansión, qué sé yo, creo que era que le llamaban la mansión, la casa presidencial. Y Trujillo luego decide construir el Palacio Nacional ahí. Entonces, señores, diríamos que hay 114 o 115 años después, andamos, el gobierno del PRM anda indagando de quién es el solar donde está el Palacio Nacional. Ningún gobierno, yo creo que ningún gobernante se había ocupado de eso. ¿Quién hizo el reclamo? Porque eso es importante, por lo menos saber quién hizo el reclamo de ese terreno donde está ubicado el Palacio Nacional. Porque está bien que no le hicieran el reclamo al jefe, porque Trujillo era demasiado violento y demasiado arbitrario y demasiado delincuente, se quedaba con todo. Ahora, después de la muerte de Trujillo, aquí hubo gente que reclamó sus terrenos, porque aquí los Enríquez reclamaron sus terrenos y Balaguer lo permutó, le adquirió allí donde está el Mirador Sur, y muchísimos terrenos fueron permutados o se le pagaron a gente que habían sido arbitrariamente saqueados o afectados por la tiranía de Trujillo, por asuntos políticos o por escarnio, qué sé yo, o por asuntos, incluso por asuntos de relaciones amorosas, íntimas y cosas de esas, porque ese hombre era demasiado absorbente. Pero luce sospechoso que el gobierno se haya dedicado a eso. Por tanto, yo, Manuel Fermín, pido que por lo menos nos digan quién fue el que reclamó los terrenos donde está el el Palacio Nacional. Vamos a la pausa y seguimos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, quedan ecos de la presentación de anoche de Leonel Fernández. A mí no me sorprende, porque uno sabe que esa es la, diríamos, no la conducta de Leonel Fernández, sino es la posición normal de un partido, de un líder opositor, de las dimensiones de Leonel Fernández. Que Leonel Fernández hiciera una presentación tan formal como la que hizo y haciendo las precisiones y las explicaciones
del lugar. Nosotros habíamos señalado, como todo el mundo esperaba, que él respondiera a acusaciones tan graves como las que se le habían hecho a la oposición por el propio presidente de la República, que nosotros llegamos a decir aquí, que el presidente fue muy ríspido. Ese discurso no debió el presidente haber señalado con esa dureza a la oposición, de señalarle que fueron prácticamente manirrotos, que la oposición usó un crédito, la bóveda extranjera para francachelas y que lo usó en forma indiscriminada y sin necesidades sentidas de ese fondo, esos dineros, para obras innecesarias. Pero decíamos nosotros, bueno, pero es que ¿a qué se le llama obras innecesarias? Porque el gobierno está iniciando o pretendiendo o queriendo iniciar obras como la que inició ese gobierno y ejecutó los gobiernos del PLD. Vamos a incluir a Danilo Medina también, porque fue un gran endeudador, no hay duda, y tal vez muy irresponsable como endeudador. Pero yo decía, Leonel Fernández va a poner, no hizo una relación de obra y de cosas de eso, parece, tal vez por asunto de tiempo. Pero pudo haber hecho una relación, como hemos dicho, y decir, mire, presidente, usted ha dicho que estas obras no son necesarias, pero usted va a iniciar la misma obra que nosotros iniciamos. Porque si usted quiere hacer un monorriel, si usted quiere hacer un metro, si usted quiere hacer una carretera, si usted quiere hacer un muelle, usted quiere hacer un aeropuerto, usted quiere hacer todas las cosas que usted quiera hacer, y si la va a hacer con recursos propios, está bien, pero si la va a hacer con recursos externos, es lo mismo que nosotros hemos hecho. Pero decíamos esas cosas. Ahora, es distinto una oposición, vamos a decir, descontextualizada como es la del PLD, que vimos una respuesta ahí como media... Una respuesta, se puede decir, como tontas, fuera de tono, sin ningún objetivo claro de disensión o de decirle diríamos, rechazar o refutar a las expresiones del presidente. Todo fue algo como suelto. Salen 3 o 4 caras más presentables que las caras viejas del comité político del Partido Laboral. Y estos jóvenes, junto al secretario general, salieron dando patadas, como dicen, como verdaderos pancracistas, dando patadas. Ahora nosotros dijimos, un hombre de la formación política y de Estado de Leonel Fernández va a hacer algo conceptual, va a hacer un trabajo que va a dejar, como se dice vulgarmente, la pista caliente, o va a dejar muchas inquietudes y tendrá que ser respondido con juicio sereno por el gobierno mismo, si es que el gobierno decide responder, y si no, aceptar que muchas de esas críticas que hizo Leonel Fernández son válidas, o la refuta, porque tienen espacio para la refutación. Yo decía, leyendo y oyendo el discurso del presidente Fernández, que fue muy conceptuoso, porque el propio Leonel Fernández señaló aquí y causó risa por un lado y causó sorpresa y molestia en aquel abajismo rabioso que siempre ha estado pendiente de todas las nimiedades y de todas esas cosas. Leonel Fernández dijo que le era difícil manejarse políticamente en este medio porque no había con quien conceptualizar sobre los temas más importantes del país. Entonces era un momento en que estaba prácticamente una confrontación con un liderazgo como el de Hipólito Mejía. Imagínense ustedes un liderazgo como el de Hipólito Mejía, un hombre sin sindéresis, como dicen, como un hombre que repentista, no tiene idea, todo es un repentismo, un relajo,
una conversación callejera, coloquial, de la calle, y entonces en ese relajo y con todas esas respuestas, sin juicio y sin buen juicio de razón ni de palabra, imagínense ustedes. Entonces Leonel Fernández llegó a decir que no había con quién conceptualizar. Y entonces tenía razón, porque era verdad. Ese era el liderazgo con el que tenía, y parece que sigue, aunque no puedo decir que el presidente Abinader cae en esa categoría de Hipólito Mejía, no es verdad. Porque Luis es una persona que el señor Abinader el presidente tiene una formación académica, no tiene la experiencia de Estado, pero tiene una formación académica y ya cierta experiencia y un manejo, diríamos, del hogar, su hogar, un hogar político. Su padre fue un hombre un trabajador de la política y un funcionario del Estado, un hombre serio y que pudo también actuar como un gran empresario. Entonces, Leonel Fernández sigue como es un hombre conceptualizador. Su propuesta o su respuesta fue muy conceptual. Hizo una serie de señalamientos. Por ejemplo, los señalamientos de la carestía de los productos alimenticios. Eso, no hay un político del mundo que pueda desperdiciar esa oportunidad, porque el presidente Luis Abinader llegó al poder y fue advertido por muchísimos, entre ellos Manuel Fermín. Y yo me río porque yo sé que uno no tiene el alcance para que las opiniones de uno le llegan al presidente de la República. Tal vez alguien tampoco se la va a sugerir, porque le diría el presidente, pero ¿y quién es ese señor? Y tiene ese señor que decir esa cosa y ninguno de ustedes me lo habían advertido. Pero desde el principio nosotros decíamos, presidente, póngale atención a la comida, al sector agropecuario, la comida, porque la comida es la que se genera ahí. Porque en un tiempo de pandemia hay que estimular a la gente que está en el campo, el que produce, porque también está lejos, tiene una peonada que tal vez no se le puede ni acercar. Pero el problema del virus y todas aquellas cosas alejaban al empresario y la inversión y la cosa. Llega un gobierno nuevo, hay que ponerle atención a eso. Las plagas, el material de siembra, el crédito, la asistencia técnica. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, votaron a muchísima gente, hacían lo que le daba la gana y nosotros hacíamos esa advertencia, no decían nada. Ahí anda un problema que Leonel Fernández es un político muy activo y prueba de esa actividad es que en el 2004 usó los mismos argumentos para desplazar a Hipólito Mejía, un hombre también del campo. Pero se perdieron, como se dice, en un bosque de un árbol. Andaban perdidos. Entonces Leonel Fernández vino y aprovechó y sacó ventaja política de que del descontento y del descontrol de precios que hubo en los alimentos. Usó los mismos argumentos. Es decir, sabe que esas cosas enervan y que ponen a la gente molesta porque usted va a comprar el pollo y lo encuentra, le dicen que usted lo va a conseguir a 72 y usted tiene que pagar 80, 90, 85 pesos, 90, 95, hasta 100 pesos por una libra de pollo y usted se enerva y se siente mal. Bueno, entonces el expresidente Fernández tocó temas sensibles como ese. Tocó el tema de la economía y él, en eso hay que decir lo siguiente, Leonel Fernández en su alocución fue hasta equilibrado porque pudo reconocer también el esfuerzo del presidente, el esfuerzo del gobierno, de las instituciones del gobierno, en la parte sanitaria, principalmente del control de la pandemia, pero también se fue a la parte de yo diría que no es tan culpable el gobierno, porque mucha gente, los enfermos de cardíaco, los enfermos de cáncer, entonces por el mismo problema del virus, dejaban de ir al médico, al hospital. No era que tal vez el gobierno, las autoridades no le brindaban el apoyo. Es que mucha gente temía ir al médico, ir al hospital, al centro médico por el asunto del virus. Entonces, si usted es un paciente de cáncer, si usted es un paciente cardíaco, usted es un paciente renal, un problema renal, o tiene problemas de asma, y usted va a meterse en un hospital en tiempo como estaba esa pandemia, que le temíamos hasta el resuello, como dice, era temor. Entonces hubo mucha gente que se le agravaron sus problemas
Y eso, el presidente habló de eso, pero creo, el presidente Fernández habló de eso, pero creo que tal vez fue injusto con esa parte, porque repito, esa parte no es tan culpable la autoridad sanitaria por esa cosa que acabo de decir. Eran los mismos pacientes que se resistían a ir a los hospitales. Entonces el médico o el gobierno no podía disponer de debilitar, por ejemplo, el área de la salud contra el virus, el coronavirus, entonces para comenzar una política de visitar a los enfermos, esa cosa es muy difícil. Por ese lado creo que esa crítica fue injusta, aunque el expresidente Fernández reconoció el trabajo que se ha hecho y de hecho criticó, no una crítica, pero señaló el asunto de la vacuna, que no se pudieron cumplir las metas, pero el gobierno no dejó de hacer la diligencia de adquirir las vacunas y consiguió las vacunas. Y el problema de no vacunarse no ha sido del gobierno tampoco. Hay que decir, Leonel Fernández no le dijo eso. Por tanto, reconoció que el gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario por la vacunación, pero el pueblo, ahí está la vacuna, están los centros y la gente no va. Entonces no se va a reprimir la gente para que vaya. Bueno, son cosas de ese tipo. Ahora, el presidente hizo una crítica, el presidente Fernández, a la parte de la economía. Y yo ahí quiero decir lo siguiente. Yo creo que el presidente Fernández, que no deja de tener razón, de que los números pueden ser utilizados por políticos del PRM para resaltarlo y hacer ver, el propio presidente lo resalta, el presidente Abinader, y hace ver que estamos mejor que nunca. Ahora, yo quiero aquí defender la gobernación del Banco Central, no por el anuncio que tengo del Banco Central, porque si nos llevamos de eso, entonces vamos a tener que estar embosados, y no es así. Pero yo creo que la verdad tiene que decirse. El presidente Fernández señaló que con las cifras del crecimiento económico se hace marketing político, diríamos. Porque el crecimiento solamente mide la diferencia entre el 2020, que fue un año de caída total, y el 2021, que es un año donde se ha comenzado a crecer la economía. Y que visto así, el crecimiento esperado, bueno, sería 7.8, como ha dicho la gobernación del Banco Central. Pero yo tengo que decir lo siguiente, porque si hay una institución que ha servido las cifras, las informaciones con honestidad, con armonía, con fluidez, ha sido el Banco Central, que yo le he llamado pedagogía económica, ha dado pedagogía económica. Hemos aprendido economía, yo lo he dicho. El Banco Central todo lo informa, los informa del Fondo Monetario Internacional, lo informa el Banco Central, las reuniones regionales que pueda tener el gobernador o el banco. Informa en ruedas de prensa presenciales y virtuales. Todo el tiempo presenciales y en las virtuales por el asunto de la pandemia, el Banco Central da las informaciones. Entonces, la red, se usa la red, no hay una de las informaciones o de las ruedas de prensa, de los informes que presenta el Banco Central, que se guarde una información, como el caso que señaló el presidente Fernández. El presidente Fernández señaló lo siguiente, yo creo que hay que poner la cosa, diríamos, más clara. Dice el presidente, parecen cifras, bueno, dijo que de acuerdo a los datos ofrecidos por el Banco Central, durante los primeros 6 meses del 2021, la economía dominicana creció 13.3% y se pronostica que para el año completo será 7.5%, pero que la realidad es otra.
Parecen cifras astronómicas, pero en verdad se trata de un rebote estadístico que compara la reactivación del crecimiento de este año con el colapso experimentado en nuestra economía en el 2020, que fue de menos 6.7% del PIB. Cuando se establece una relación entre los resultados del crecimiento económico del 2021 con los del año anterior a la pandemia, el 2019, resulta que la proyección real de crecimiento para el 2021 es de tan solo 0.3%. Fíjense ustedes, de una proyección de crecimiento por rebote estadístico de un 7.5 a una realidad de solo 0.3, señaló Fernández. Eso es verdad, visto así. Ahora, ¿el Banco Central ha negado eso? Nunca lo ha negado. Y siempre lo ha reflejado, y yo tengo la prueba aquí. Yo creo que en esa parte el presidente Fernández, repito, tiene razón. Si políticamente agentes del gobierno, agentes políticos del gobierno usan esa información, bueno, crecimos 13.3. No leyeron completo el informe del Banco Central. Yo tengo aquí por uno de tantos, porque este no es el único que ha hecho el Banco Central. El Banco Central todos los meses emite un boletín de esto, como este que yo tengo aquí, que dice, nota de prensa: Banco Central informa que la economía dominicana registra un crecimiento interanual de 21.2% en mayo de 2021, acumulando una variación de 13.4% para los primeros 5 meses del año. Hasta ahí es lo que dice el presidente Fernández. Ahora, dice el Banco Central aquí: crecimiento de mayo de 2021 en relación a mayo de 2019 es de 4.7%. El Banco Central nunca ha negado, nunca dejó de medir, nunca ha dejado de medir el crecimiento del 2021 con el del 2019. Siempre lo ha medido y lo ha dicho el Banco Central aquí. Dice el Banco Central, vamos a ver qué dijo el Banco Central. ¿Por qué razón ellos tomaron el indicador de 2019? Ellos lo pusieron por aquí. Resulta importante. No, ese fue para un sector. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde fue que vimos esto? Al realizar el análisis del desempeño de la actividad económica con respecto al nivel prepandemia, a los fines de aislar el impacto estadístico de la contracción generada por el COVID-19 en la base de comparación, se observa un crecimiento de 4.7 en mayo de 2021 en relación a mayo de 2019. Es decir, vuelvo y repito, el banco nunca ha dejado de medir el crecimiento, no solo con el 2020, como plantea el presidente Fernández, sino con el 2019. El banco nunca ha escamoteado esa información. Y yo estoy seguro que el Banco de Reserva, el Banco Central, perdón, si le responden al presidente Fernández, le van a responder eso. Y le van a decir: presidente, nosotros todos los meses, el Banco Central, además de dar el dato comparado con el 2020, lo hacen con el 2019, porque es mejor referenciado el 2019, porque el 2019 era un año normal. Entonces, lo ideal es que usted mida el crecimiento de ahora con lo que pasaba en un año normal y no en un año anormal, como bien señala el presidente Fernández. Pero el presidente Fernández se le olvidó que no es el Banco Central el que niega el dato, o el que retiene el dato, o el que escamotea el dato, o el que usa el rebote estadístico. Repito, esos son los agentes políticos del gobierno probablemente que quieran hacer ver que las cosas están mejor de lo que se dice. Incluso el presidente Fernández le señaló al presidente Abinader que no es cierto que se hayan perdido 700,000 empleos. Incluso el Banco Central propio, el Banco Central señaló en un informe que puso en la prensa que el pérdida de empleo fueron 492,000 empleos. Se habían perdido con la pandemia. Que se habían recuperado 300, qué sé yo cuánto, y que quedaban 192,000 empleos por recuperar. Entonces, el presidente habló de 700,000 empleos.
Leonel Fernández entonces refuta eso con razón y dice, bueno, pero es que esta economía nunca ha creado más de 120,000 empleos, no podía generar 270,000 empleos. Es cierto y es verdad. Pero repito, hay que sacar al Banco Central de ese señalamiento que hizo el presidente Fernández, serio, conceptual, muy bien planteado. Pero repito, el Banco Central nunca ha escamoteado ni ha usado ese artificio para negar o para ocultar esa realidad, porque siempre lo han puesto aquí en estos informes, siempre miden la economía y la prueba es que, fíjense ahí, el crecimiento en ese 5 meses, no era el semestre todavía, tomé este de ejemplo, el de mayo. En esos 5 meses, dice el banco, acumulando una variación de 13.4. Un político dice, señores, nosotros tenemos un promedio de 13.4% en los 5 meses que vamos manejando la economía en el 2021. Incluso en mayo creció 21.2%. Oigan qué crecimiento. Pero dice el banco, el crecimiento de mayo 21 en relación a mayo del 19 fue de 4.7. Se oye más bonito decir que crecimos 13.4, que es lo que señala Leonel Fernández, que decir que nada más crecimos 4.7. Es decir, eso es lo que queremos, por lo menos, enfocar de que el Banco Central no está escamoteando la información. Yo creo que Valdés es un hombre, como he dicho, un hombre del banco, un hombre criado profesionalmente en el banco y es un hombre independiente políticamente hablando, porque no tiene bandera, no tiene bandería política. Ha actuado como un verdadero hombre del Banco Central. Por tanto, yo defiendo en este caso la posición de Leonel Fernández por lo conceptual que ha sido Leonel Fernández. Pero también hay que defender la posición del Banco Central que, repito, no ha escamoteado las cifras, ni se ha prestado a ocultar la información que el presidente Fernández ha señalado. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Yo vi unos números de la inflación, por ejemplo. El Banco Central señaló que en mayo, si mal no recuerdo, en abril, la inflación fue 10.48. Un número alto de inflación, hacía años, hacía más de 15 años que no se registraba una inflación de 2 dígitos en el país, pero el Banco Central no lo negó, 10.48. Pero también dijo que en mayo bajó a 9.88 y que en junio había bajado a 7.32, o en julio,
fue mayo, junio y julio. En mayo 10.48. En junio 9.88. Y que en julio había bajado a 7.38 y que eso iba a terminar, tal vez finalizando el año, podía terminar en lo que ellos se han planteado como meta, una inflación de más o menos 4%, más o menos 1%, es decir, entre 4 y 5% la inflación. Pero no ha negado que ha estado en 10.48, 9.88 y 7.32. Y que eso podrá seguir bajando, dice el Banco Central, porque por asunto externo la inflación puede ser pasajera. Porque esos commodities, todos esos efectos inflacionarios que vienen porque, por ejemplo, el transporte, los furgones se han puesto muy costosos, el precio del petróleo, los viajes, qué sé yo, China, etcétera. Entonces esas cosas han incrementado los fletes, tanto los fletes terrestres, los fletes marítimos, los fletes aéreos, los commodities entonces esos precios, bueno, se elevan. Fíjense que el pollo, dicen los polleros, bueno, se vende caro porque el maíz ha subido a $8. Bueno, si estaba a $4 el bushel y se vende a $8 el bushel, es una realidad que está más caro. Pero eso tiende a bajar. Puede ser pasajero porque comienzan a bajar los commodities. Ya el petróleo anda a $63 y estuvo a 73. Es decir, ha bajado como $10 el petróleo. Probablemente los fletes tiendan a bajar. El Banco Central hizo una sugerencia de que se aplicaran los aranceles al 2019, al año antes de la pandemia y no post pandemia, buscando la forma de que se bajen los precios de las mercancías, los pagos aduanales. Entonces, bueno, hay mecanismos que pueden hacer bajar las cosas y que eso puede ser una inflación pasajera. Vamos a ver, porque son pronósticos. Y muchas veces, como hemos dicho, diagnósticos. Pero bien, Leonel hizo también referencia a la deuda y habló de la deuda. Y nosotros habíamos dicho que el gobierno del presidente Fernández fue un gobierno que redujo la deuda externa aquí. Leonel Fernández redujo la deuda. Claro, fueron gobiernos endeudadores, porque la misma situación en que quedó el país, como decíamos nosotros en el 2004, un país que quedó expirante, no hay duda que había que aplicar políticas de financiamiento y cosas de eso para fines de estimular, y entonces el país no tenía dinero ni tenía dólares. Sin embargo, el dólar bajó a 30, sin dólares. El país no tenía dólares. Porque en el gobierno de Hipólito Mejía, ustedes recuerdan que estaba a 60 por 1. Entonces no había dólares. ¿Qué hizo Leonel Fernández? No, espérense, creó primero confianza. Anunció que el gobernador iba a ser Valdés y eso creó confianza en los agentes. Yo recuerdo los productores de cerdo de Moca, por ejemplo, tenían 75,000 madres, cerdas madres, antes de la crisis. Cuando vino la crisis, que no había dinero ni siquiera para importar maíz, bajaron a 35,000 las madres. Cuando se llegó al poder en el 2004, eso fue repoblar ese pie productivo. Hubo que repoblarlo. ¿Cómo? Bueno, facilitándole crédito a la gente. Pero el crédito hubo que fortalecer, firmar los acuerdos con el fondo, firmar los acuerdos de París, comenzó a fluir el crédito, entonces comenzaron a fluir los recursos y así comienzan las obras, se dinamizaron y el país se vio el crecimiento. El gobierno de Leonel Fernández entonces tomó préstamos, pero dijo, yo tomé 1.800 millones de dólares por año en todo mi tiempo. Prácticamente ridículo para este gobierno, principalmente el gobierno, se le acusa serio y duramente porque en un año ha hecho uso de 13,000 millones de dólares, lo que prácticamente tomó Leonel Fernández en 8. Y hay que ver las crisis, las mencionó también, como nosotros habíamos mencionado esas crisis que obligaron a que el gobierno tuviera que hacerle frente a muchísimas demandas. Yo me acuerdo, por ejemplo, los polleros. Los polleros le afectó la fiebre, la influenza aviar. El gobierno le aportó 325 millones de pesos.
le regaló Leonel Fernández. Solamente con las plazas agropecuarias se gastaron más de 700 millones de pesos. A los productores de cacao se le liberaron 1.800 millones de pesos nada más por bonos, por los daños del ciclón George. Los cafeteros, más de 150 millones de pesos a los productores de café. Los lecheros se les asignaron 656 millones de pesos como compensación a la leche. Es decir, fue un gobierno que tuvo que hacer muchísimas cosas para que la gente se levantara. Y se levantó el país y creció y comenzó a crecer. ¿Qué hizo la gobernación del Banco Central en la crisis? No, espérense, aquí hay 195 mil millones de pesos, flexibilización monetaria, comenzó el crédito a fluir y por eso la economía y el manejo macroeconómico, el presidente Fernández tuvo que admitir que el manejo macroeconómico es bueno y fue equilibrado con eso también. Entonces, esas cosas, aquí sabíamos nosotros que Leonel Fernández las iba a destacar y que le iba a criticar al gobierno el bajo gasto de capital, porque entonces se ha tomado muchísimo préstamo, pero no se ven las obras. Entonces lo que dice Leonel Fernández, yo tomé mi préstamo, pero hicimos las obras. Esas cosas, no hay duda que tienen toda la razón el presidente Leonel Fernández. Vamos al final, porque ya vamos a tener que seguir mañana con estos temas, porque no es fácil comentarlo todo en tan breve tiempo. Mañana de nuevo tenemos otra entrega de estas, repito, de todas esas ponencias que se han hecho con la documentación, la seriedad y la conceptualidad de un Leonel Fernández, que puso en evidencia que él es la oposición, desde el punto de vista de lo conceptual y del manejo de lo que es el país, la República Dominicana de hoy. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.